jóvenes, bienvenidos a la clase, bienvenidos al curso de práctica preprofesional. En esta ocasión tenemos otro tema muy interesante, muy importante, además de eso, ¿sí? En la cual les pido que puedan prestar mucha atención. La clase pasada o la sesión pasada hemos estado hablando ya sobre el perfil de egreso. ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros como educadores, como maestros, y qué es lo que necesitamos lograr, ya? Necesitamos lograr en una, vamos a decirlo así, en una sesión de enseñanza-aprendizaje, ¿de acuerdo? Para poder lograr eso, necesitamos saber antes qué es una experiencia de aprendizaje. ¿Qué tipo de experiencia de aprendizaje es la que usted necesita tener con sus estudiantes? ¿Qué tipo de experiencia de aprendizaje necesita usted lograr con sus estudiantes? No solamente en ellos, sino también usted como maestro. ¿Sí? Entonces vamos a plantearnos metas para esta sesión. Al finalizar la sesión, todos nosotros seremos capaces de poder definir de manera coherente sobre las experiencias de aprendizaje. ¿Qué es? ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué es una experiencia de aprendizaje? Luego de ello, todos nosotros tenemos que ser capaces de poder planificar con propiedad nuestras sesiones de aprendizaje para luego obtener nuestras experiencias de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos. Vamos a entonces ya, aparte de poder definir, pienso yo de que cada uno de ustedes se está preguntando, pero ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Y los que ya saben definitivamente están ya diciendo, respondiéndose a sí mismo y están indicando, bueno, es esto, es lo uno y lo otro. Entonces, ¿qué es una experiencia de aprendizaje de acuerdo al Ministerio de Educación en el año 2021? Una experiencia de aprendizaje, jóvenes, es un término genérico en realidad, ¿sí? Y amplio. ¿Por qué? Porque puede abarcar distintas modalidades, puede abarcar distintos contextos, ¿ya? No precisamente en un aula de 4 paredes, ¿ya? Así que como tal, como que es un término genérico y muy amplio, pues a nosotros como personas nos permite centrarnos ya en la enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Y decimos de la siguiente manera. Este término genérico que se llama experiencias de aprendizaje es muy amplio, que permite identificar los componentes básicos. Necesito que tomes en cuenta esto, los componentes básicos. ¿De qué? Te preguntarás los componentes básicos que deben considerarse en un proceso de planificación por competencias. Entonces, usted cuando prepare su sesión de aprendizajes tiene que estar teniendo una meta. ¿De qué? Teniendo como meta usted va a tener que considerar que el proceso de planificar por competencias. Y recordando un poquito las sesiones pasadas, ya habíamos definido qué es una competencia. Así que de esa manera nosotros podemos decir, ya recordé. Entonces, lo que yo voy a hacer es que mi sesión de aprendizaje yo tengo que planificar pensando en que mi niño o mi niña o mi adolescente, ¿qué va a hacer? Al finalizar una sesión de clases, tiene que ser competente en el curso, en la materia, ¿sí? Muy competente. Entonces, estos van a ser, son medios de las cuales nos van a dar a conocer a nosotros qué cosa, distintas situaciones significativas, más que todo, ¿sí? Que tu sesión de clase sea significativo. Esa es nuestra meta. Lo otro, el propósito de aprendizaje. ¿Cuál es tu propósito de aprendizaje? Que solamente sepa los conceptos básicos o que las ponga en práctica. En principal, que los ponga en práctica, ¿verdad? Entonces, situación significativa, el propósito de aprendizaje, los criterios de evaluación y la secuencia de actividades. Mira todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta en una experiencia de aprendizaje.
la secuencia de actividades. Mira, observa bien. Estoy aquí enmarcándote todos los componentes básicos que debemos de considerar en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Para que se convierta en buena experiencia de aprendizaje, para que literalmente se cumpla lo que dice ese título, experiencia de aprendizaje, ¿sí? Entonces, la pregunta es ahora, ¿cómo nosotros podemos utilizar o tomar en cuenta en nuestra sesión de aprendizaje o en mi secuencia de actividades, cómo considero para que sea una situación significativa? ¿Qué hacer? O el propósito de aprendizaje, cuál debe ser, o los criterios de evaluación. Entonces, en esta ocasión necesito que cada uno de ustedes puedan estar pensando en cada uno de estos componentes, ¿de acuerdo? Ya que cada uno van a ser partícipe constante en poder armar, en poder utilizar estos componentes para poder armar su secuencia de actividades, ¿sí? Entonces, para que demos un poquito más de luz a esto, vamos a decir lo siguiente. Una experiencia de aprendizaje también es una oportunidad que se ofrece a los alumnos para que tengan una vivencia compartida que los lleve a descubrir, conocer, crear, desarrollar destrezas y habilidades. Mira, observa bien. Entonces, te estamos diciendo que una experiencia de aprendizaje, lo que nosotros tenemos que centrarnos y sigue siendo nuestro anfitrión personal y principal, sigue siendo ¿quién? El alumno. Ahí te marco, el alumno. Sigue siendo él, nuestro eje. Entonces, como todo gira en torno de él, vamos a hacer de que en mi secuencia de actividades es que yo voy a considerar que mi estudiante aprenda a descubrir, aprenda a conocer, crear, desarrollar sus destrezas y, por supuesto, sus habilidades. ¿Ya? Entonces, si yo voy a considerar estos detalles para que pueda yo armar mi secuencia de actividades, ahí sí, al finalizar vamos a tener ¿qué cosa? Observa esto, un producto. Vamos a tener un producto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar con un propósito, ¿ya? Y el propósito obviamente está con mi secuencia de actividades, ¿cierto? Entonces, mi alumno, mi eje principal, va a tener que tomar en cuenta, obviamente nosotros vamos a tomarnos totalmente muy en serio, ¿ya? Que él tiene que ir, como quien dice, de aquí abajo, hacia arriba, arriba, ¿ya? Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? No que pueda de repente quedarse en lo mismo o que pueda disminuir, no. Ya, obviamente, chicos, tampoco vayan a pensar de que de la noche a la mañana que podamos lograr que del primer escalón se vaya al último escalón. Todo es un proceso, ¿de acuerdo? Todo es un proceso. Así que cuando nuestro estudiante logre, ya se encuentre aquí arriba, pues ahí podemos hablar de un producto, de lo que nosotros hemos obtenido o hemos logrado. Y este producto lo vamos a demostrar como una evidencia o con evidencias, ¿sí? Bajo este producto obviamente va a tener que ser armado en un portafolio. Miren, tantos elementos que intervienen en una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Parece confuso, parece complicado, pero es como todo tiene lógica, todo tiene sentido, ¿sí? Mi secuencia de actividades es la que me va a ayudar a poder mantener todo en línea, ¿sí? Entonces, los criterios e instrumentos de evaluación también me van a permitirme ¿a qué? A poder lograr el propósito de aprendizaje, ¿sí? Entonces, vamos a volver, tomando en cuenta esos detalles, ahora vamos a volver aquí nuevamente.
Mira, hemos hablado sobre los componentes que nos acompañarán en la secuencia de actividades. Pregunto, ¿qué es una situación significativa? ¿Qué es el propósito de aprendizaje? ¿Qué serán los criterios de evaluación? ¿Y qué es la secuencia de actividades? ¿De acuerdo? Entonces, necesito que cada uno de ustedes ahora mismo vayan pensando qué es una secuencia significativa, el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. Mientras ustedes me van respondiendo, yo voy primero haciendo que cada uno de ustedes vaya a pensar sobre una secuencia de actividades. Bien, felicitaciones a los jóvenes que han participado en poder responder a las preguntas. La situación significativa. A ver, sus compañeros responden, la situación significativa es un conjunto de competencias que solucionan un problema o lograr algún propósito. Ajá, muy bien. Dice también otro compañero, la situación significativa sería el propósito, los retos de aprendizaje, ¿no? Ya. El propósito de aprendizaje. Ok. Algo que curiosamente, si ustedes se dan cuenta, es que en todas las respuestas o en la mayoría de las respuestas aparece la palabra competencia. Si ustedes se han fijado en ello, han tomado en cuenta ese término, competencia, competencia, repite en muchos aspectos. Miren, en la situación significativa, en el propósito de aprendizaje, en los criterios de evaluación, aparece competencia, competencia, competencia. Y miren, entonces, la situación significativa, jóvenes, es lo que nosotros como personas, pues miren, hoy en día se dice que la educación tiene que ser ayudar o permitir al estudiante, prepararlos a ellos para que ellos puedan ser capaces de desenvolverse y afrontar la realidad que les espera allá afuera. ¿Ya? Entonces nosotros somos parte de esa formación. Nosotros los maestros tenemos que ser parte que este estudiante vaya para allá a la sociedad listo a poder afrontar a diversas situaciones. Esa es la situación significativa, es decir, que yo tengo que enseñarle, será matemática, comunicación, personal social, CTA, cualquier área, pero tengo que enseñarle con la mentalidad de que este niño vaya preparado, listo para afrontar allá afuera en la sociedad. Educación para la vida, por eso se dice, ¿ya? Ahí se convierte tu situación o tus clases de enseñanza y aprendizaje, ahí se convierte una situación significativa. Y esta situación significativa forma parte de la experiencia de aprendizaje. Mira, ¿tiene lógica? Sí. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido. Entonces, ya la situación a la que los estudiantes se van a enfrentar allá afuera va a ser un tanto ligero porque ellos van a ir preparados, es decir, van a ser competentes para poder solucionar esos desafíos, para poder enfrentar a esos problemas, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere. Eso es la situación significativa. Muy bien, jóvenes, por haber respondido. Vamos a la siguiente pregunta que les había hecho. El propósito de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de aprendizaje? A ver, según respuesta de sus compañeros, el propósito de una de sus compañeras dice, el propósito de aprendizaje es un reto que quiere lograr o fomentar a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores, ¿ok? Otra compañera dice, la situación significativa es un desafío o reto auténtico. Ajá, estoy dándome cuenta que ya van en dos respuestas la palabra reto. ¿No? Reto, ¿ok? Luego otro compañero dice, tenemos retos significativos y competitivos, dice, somos partícipes en el rol del estudiante, ¿ok? Bien, bien, jóvenes, entonces estamos observando el propósito de aprendizaje. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de un estudiante? Uno,
que pueda estar preparado conceptual o actitudinalmente, ¿verdad? Tiene que estar preparado. Ahora, este propósito, como decían ustedes, leí bastante sobre retos. Definitivamente una persona desde que nace ya tiene un propósito en la vida, ¿verdad? Ya tiene un propósito desde que nace. Cuando ya va teniendo uso de razón, esta personita ya va teniendo más conocimientos, ya va empezando a razonar un poco más, ya mientras va creciendo va informándose, aprendiendo nuevas experiencias, hasta que en un momento dado él va a recibir la inculcación de las personas que le rodean. ¿Qué cosa? ¿Sabes qué? Mi hijo o mi hija, usted va a tener que ser esto o aquello, va a tener que lograr lo uno o lo otro. ¿Para qué? Para esto y lo otro y etcétera. Entonces, esta personita va a tener metas, va a tener logros. Primero, metas. Así que ese es el propósito de aprendizaje. La meta a lo que quiere alcanzar, la meta a lo que quiere llegar, ¿no? O lograr. Y eso va a ser primero a partir de sus experiencias de aprendizaje. Y de hecho, para que pueda tener sus experiencias de aprendizaje, va a tener que ser competitivo, ¿verdad? Entonces, miren, la respuesta que ustedes tenían estaba muy bien, los retos, ¿no? Entonces, recuerda que el propósito de aprendizaje tiene que ver con las metas que desea lograr el estudiante y no solo ello, paralelamente nosotros tenemos que tener nuestras metas. ¿Cuál es la meta que usted va a querer lograr en su secuencia de actividades o en su sesión de aprendizajes? Por ejemplo, el día de hoy, mi meta, jóvenes, mía, ya, para con ustedes, es que todos ustedes tienen que saber conocer los componentes básicos de una experiencia de aprendizajes. Esa es mi meta, por ejemplo, mío para ustedes. ¿No? Entonces, miren, ahora, los criterios de evaluación es punto clave para que a mí me permita enterarme si realmente ustedes pudieron entender algo de lo que son los componentes básicos de las experiencias de aprendizaje. O sea, la situación significativa, el propósito de aprendizaje. ¿Me está usted entendiendo? ¿Estará como entendiendo y estará relacionando sus conocimientos? ¿Por cuánto tiempo tendrá que retener esos conocimientos en su cabecita? ¿Lo tendrá siempre o se olvidará más tarde? Entonces, ahí me va a ayudarme ¿qué? Los criterios de aprendizaje. A ver, vamos a ver cuáles fueron las respuestas de sus criterios de aprendizaje, el de ustedes. ¿Qué son los criterios de aprendizaje, jóvenes? A ver. Bueno, a lo que veo, su compañero dice, los criterios de aprendizaje, perdón, los criterios de evaluación, perdón, disculpen, los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son donde te das cuenta si el estudiante entendió tu sesión de aprendizaje mediante una evaluación. ¿Ya? ¿Ok? ¿Qué más, jóvenes? A ver, ¿qué más podemos decir sobre los criterios de evaluación? Los criterios de evaluación, dice, también es el objetivo de cada estudiante, es lograr su meta a donde quiere llegar. ¿Ya? ¿Ok? Jóvenes, los criterios de evaluación es el medio que nos va a permitir seleccionar los aprendizajes. Aquí vamos a comprobar qué nivel hemos logrado con nuestros estudiantes. Nivel básico, nivel intermedio o nivel avanzado, ¿no? Entonces, hablando así, ¿no? En términos genéricos. Entonces, los criterios de evaluación nos van a permitir, jóvenes, a poder fijarnos en ello. Nos van a ayudarnos a comprobar si realmente ha sido significativa nuestra sesión de actividades, nuestra sesión de aprendizaje o no. O de repente lo único que hemos podido lograr tal vez ha sido que ellos nos escuchen pero no nos hayan entendido, ¿sí? Miren, esos son los criterios de evaluación, punto importante para poder comprobar si usted ha logrado con su meta, ¿sí? Otro,
La secuencia de actividades. ¿Qué es una secuencia de actividades, jóvenes? ¿Qué han respondido ustedes sobre la secuencia de actividades? Felicito a los jóvenes que están participando por el chat. Excelente, jóvenes. Me gusta mucho que estén participando, ¿ya? Bien. ¿Qué son los medios, o perdón, qué son las secuencias de aprendizaje? Las secuencias de aprendizaje, ¿qué son? Su nombre mismo lo dice, secuencia, secuencias. Es decir, que usted va a tener que empezar por un 1 y luego va a continuar por un 2, 3, 4 y así sucesivamente. No va a empezar por un 4 y luego terminar en un 1, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, un orden. ¿Ya? Muy bien. Entonces, nuestra secuencia de actividades normalmente está dividido en inicio, proceso y cierre. ¿Ya? Inicio, proceso y cierre. Esa es nuestra secuencia. Pero tiene también ciertos contenidos en cada proceso. En el proceso en la secuencia, por ejemplo, de inicio, tiene otras, vamos a decirlo así, subdivisiones en cada una de estas secuencias para poder ir en orden y que pueda llevarse a cabo una sesión muy didáctica, ¿no? ¿Ya? Entonces, repito, inicio, proceso y cierre. Inicio, proceso y cierre. Cierre se dice, jóvenes, cuando aquí ya vamos a nosotros empezar a aplicar los criterios de evaluación, ¿ya? Inicio, proceso y cierre. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí, con eso te muestro nuevamente aquí. Aquí. Miren, el propósito es cuando nosotros planificamos toda una sesión de actividades. Aquí vas a aplicar, ¿qué cosa? Tu secuencia de actividades. Ya está. En esta secuencia de actividades vas a utilizar criterios, vas a utilizar instrumentos de evaluación para luego obtener tu meta final, que va a ser lograr un producto. Este producto va a estar informado en un portafolio al final como evidencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, jóvenes. Ahora lo que quiero mostrarles es lo siguiente. Observa aquí. Necesito que todos puedan prestar mucha atención a este esquema. ¿Ya? Miren, esta experiencia de aprendizaje tiene que estar de esta manera. Este es un orden que tenemos que conseguir. Primero, ¿qué es lo que dice? Definición de evidencias de aprendizaje aplicados. Definición del modelo de evaluación, definición de objetivos de aprendizaje, aplicación. ¿Qué más? Diseño de estrategias de aprendizaje y modelos de impartición, generación, identificación de recursos y herramientas. Todos estos puntos, jóvenes, tiene que ver una experiencia de aprendizaje, ¿sí? Todo ello una experiencia de aprendizaje. Repitiendo, diseño de estrategias, generación, identificación de recursos y herramientas, definición de evidencias de aprendizaje, la aplicación, definición del modelo de evaluación. Tenemos aquí la definición de objetivos de aprendizaje y aplicación. Y diseño de estrategias de aprendizaje y modelos de impartición. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, para que seamos más prácticos y didácticos.